En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Muy buenos días, los saluda Camila del Villar, coordinadora de proyectos especiales de la Fundación Gabo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este seminario taller Pandemia en América Latina, una emergencia de género. Este es el segundo seminario de un ciclo de 3 seminarios que realiza este mes la Fundación Gabo en alianza con Oxfam, dentro de su alianza para conversar acerca de la desigualdad en América Latina en el contexto de la pandemia y la crisis sanitaria. Hoy para conducir esta actividad nos acompaña desde Argentina Corina Rodríguez y desde Colombia Ginette Bedoya. Es un gusto para mí saludarlas y agradecemos que hoy nos puedan acompañar. Primero les voy a contar un poco sobre ellas. Corina es economista y doctora en Ciencias Sociales. Trabaja como investigadora independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, con base en el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo de Políticas Públicas. Es parte del Comité Ejecutivo de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era e integra la Asociación Internacional de Economía Feminista y trabaja en los grupos de Economía Feminista Emancipadora y Cuidados y Género. Su trabajo investigativo se ha enfocado, entre otros temas, en la economía feminista y en el estudio de la reproducción de desigualdades socioeconómicas y de género. Ginette Bedoya Lima es periodista y conferencista internacional de temas de conflicto armado, narcotráfico y violencia de género. Es subdirectora del periódico El Tiempo y ha publicado 8 libros. Su trabajo le ha merecido varios reconocimientos a nivel internacional, como el Premio Mundial al Coraje Periodístico, Premio Democracia y Paz de la Universidad de Georgetown y el Premio Periodismo Ana Politkovskaya. En 2009, cuando hizo público su abuso sexual, creó la campaña No es hora de callar, con la que ha ayudado a víctimas, mujeres de la violencia sexual como ella. En 2013 fue reconocida en Londres como una de las 100 periodistas que cubre guerras y violencia más influyentes del mundo. En octubre del 2019 recibió el Gran Premio Libertad de Prensa que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa y este año fue galardonada con el Premio Mundial de la Libertad de Prensa de la UNESCO. Cada una de ellas, desde su experiencia profesional, hoy nos compartirá cuáles son los retos y desafíos que enfrentan especialmente las mujeres en la pandemia, por qué la brecha de la desigualdad se amplía tras la llegada del coronavirus a la región y cuáles son las posibles acciones para reducirlas desde la política pública y para visibilizar esta situación desde el periodismo. Al final, como en nuestros seminarios web, abriremos un espacio de preguntas para que ustedes las envíen. Recuerden que deben enviarlas en la pestaña de preguntas de Zoom. Una vez más, bienvenidos, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y le concedo la palabra a Corina para comenzar. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a ser parte de este encuentro, de esta conversación, y un placer compartir este espacio con Camila y con Ginette. Yo les estoy hablando desde Buenos Aires, y la idea es compartirles algunas ideas, algunas reflexiones sobre este tema desde la mirada específica de la economía feminista, y les voy a compartir una breve presentación que armamos para este evento en particular.
donde básicamente lo que quiero es comentar con ustedes tres aspectos. En primer lugar, lo que desde esta mirada de la economía feminista nos parece que esta pandemia, y voy a usar este término para sintetizar esta coyuntura tan, en algún sentido, inesperada y peculiar que estamos viviendo. Entonces, lo primero que quisiera es compartir con ustedes algunas ideas respecto de qué es lo que nos parece desde nuestra mirada que esta pandemia viene a poner en evidencia, viene a visibilizar con un carácter de mucha rotundidad. En segundo lugar, ¿cuáles nos parece desde esta mirada que son las emergencias que se profundizan, que se hacen más graves y por lo tanto más emergentes su atención en este contexto? Incluyendo cuáles han sido las respuestas iniciales de política pública de los gobiernos de la región para atenderlas, y voy a cerrar con algunos comentarios respecto de cuáles me parece que son los desafíos que desde esta mirada enfrentamos sobre el futuro inmediato y más de largo plazo. Entonces, para comenzar, ¿cuáles son los problemas estructurales que nos parece que esta pandemia visibiliza? En algún sentido, desde la economía feminista venimos insistiendo en todas estas dimensiones, y lo que durante años hemos tratado de hacer visible, de exponer con contundencia, esta pandemia de pronto lo ha conseguido en unos pocos meses, ¿no? Ha conseguido poner muy en evidencia, por ejemplo, la relevancia de los cuidados. Estamos en una coyuntura que es, primero que nada, una pandemia, una situación de amenaza a la salud y a la vida de las personas. Y esto se atiende con cuidados. Si las personas nos enfermamos, lo que necesitamos es cuidado para recuperarnos. Si queremos evitar enfermarnos, lo que necesitamos es cuidarnos. Y esto es una insistencia muy, muy presente en todos los mensajes que nuestros propios gobiernos transmiten. Entonces, la relevancia de estos cuidados nos parece que ha quedado muy expuesta, pero también ha quedado expuesta la manera injusta en que nuestras sociedades organizan el cuidado de las personas y ya en un sentido más amplio, no solamente referido al cuidado de la salud específicamente, sino al cuidado entendido como todo aquello que hace falta para reproducir cotidianamente la vida, que es la noción de cuidados que utilizamos desde la mirada de la economía feminista. Y lo que decimos, y voy a ampliar enseguida sobre esto, es que la manera en que socialmente se organiza este trabajo de reproducción cotidiana de la vida en nuestras sociedades es injusto y es además un vector de reproducción de desigualdad, porque las responsabilidades de cuidado se distribuyen de manera muy desigual entre, por un lado, los actores de la organización social del cuidado, el Estado, los hogares, el mercado, la comunidad, y adentro de cada uno de estos actores, entre varones y mujeres, las desigualdades de género son todavía persistentes en la organización del cuidado. Lo otro que esta pandemia ha venido a dejar muy expuesto, nos parece, es el estado de devastación de nuestros sistemas de salud sometidos durante décadas a políticas de ajuste, a políticas de privatización, a políticas de deterioro de las condiciones laborales y las remuneraciones de quienes trabajan en este sector. Y también nos parece que ha quedado muy de manifiesto en este contexto algo que ya en América Latina era evidente no reconocer, que es la magnitud de las desigualdades y las interseccionalidades de estas desigualdades. Hablamos de las desigualdades de género, pero también de cómo estas se intersectan, se interrelacionan y se potencian con las desigualdades socioeconómicas, con las desigualdades raciales, con las desigualdades vinculadas con las identidades diversas, con las desigualdades vinculadas con la localización territorial de la vida de las personas. Y estas desigualdades interseccionales se han puesto en evidencia en la capacidad que las personas hemos tenido diferente en este contexto de sostener nuestros empleos y sostener, por lo tanto, nuestro acceso a ingresos. Se han puesto de manifiesto las enormes desigualdades en las condiciones de hábitat, que son un piso básico para poder llevar adelante las prácticas de prevención que esta pandemia requiere. Y en la misma línea, la desigualdad en el acceso a servicios sociales tan básicos como el agua corriente, como el agua potable, como la energía, como el saneamiento social de infraestructura social básica. Y también esta pandemia ha puesto en evidencia la persistencia de las violencias, y es una de las dimensiones que esta pandemia ha profundizado. Y también nos parece que esta pandemia ha puesto en evidencia
la relevancia de los estados y cómo los países han podido o están enfrentando de manera diferente esta pandemia según la solidez, la fortaleza de sus estados y según la orientación de los gobiernos que ocupan en este momento los estados, que han tenido actitudes más negadoras de la pandemia o más reconocedoras de la pandemia y con una actitud activa de abordar la pandemia en sí y las consecuencias que esta pandemia trae. En términos de lo que se ha profundizado en este contexto, sin dudas hay una presión sobre la organización de los cuidados. Esta consigna que en casi todos nuestros países se ha promovido, la de quedarse en casa como primera medida sanitaria y la más extendida. Bueno, quedarse en casa es posible porque en casa existe ese trabajo de cuidado, ese trabajo de reproducción de la vida que garantiza que la vida pueda subsistir y pueda seguir llevándose adelante en casa, encerrados, encerradas, todos y todas juntos. Pero esto implica una presión sobre el trabajo de cuidado no remunerado, y particularmente cuando el trabajo de cuidado no remunerado se acrecienta, porque se cierran espacios de cuidado fuera de los hogares, por ejemplo, se cierran las escuelas, se cierran los espacios de cuidado infantil, se cierran los espacios de cuidado de personas mayores, pero también porque ahora en casa tenemos que combinar esas tareas domésticas y de cuidado con las tareas de trabajo para el mercado. El teletrabajo se ha acelerado como práctica de organización del trabajo de manera exponencial, de manera geométrica, y no es lo mismo hacer trabajo desde casa, hacer teletrabajo mientras las niñas están en la escuela, que cuando están subiéndonos por la espalda y reclamando el dispositivo que tenemos que usar para trabajar. Entonces hay una presión sobre los tiempos de trabajo y una presión sobre la organización del trabajo que se profundiza cuando las condiciones de hábitat son más precarias. Y en este sentido, esta desigualdad en las condiciones de hábitat de las personas en nuestra región, que es tan notoria y tan escandalosa, se expresa en la presión sobre los arreglos de cuidado, pero también en las posibilidades que las condiciones de hábitat que tenemos nos da de protegernos frente a la epidemia, de llevar las prácticas de higiene más básicas que se necesitan para tratar de evitar los contagios. Y en este sentido, el último punto respecto de los cuidados que quería señalar tiene que ver con cómo esta pandemia ha también profundizado el rol clave de los arreglos comunitarios de cuidado. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y en los barrios pobres de la ciudad, lo que aquí llamamos villas, los arreglos comunitarios de cuidado han sido esenciales para que las personas pudieran acceder a derechos básicos de cuidado como la alimentación. Los comedores comunitarios, las ollas comunitarias, las llaman en otros países de la región, han sido claves para dar cuenta de esto, y en estos comedores comunitarios el cuerpo de las mujeres, el tiempo y el trabajo de las mujeres ha sido nuevamente clave. En relación con las condiciones de empleo y el acceso a los ingresos, también las condiciones se han empeorado severamente. La magnitud de la informalidad laboral en nuestros países ha quedado de manifiesto, y la precariedad que eso implica. Personas que han visto frente a la obligación del aislamiento, han visto interrumpida su posibilidad de generar ingresos. Sus actividades económicas se han visto imposibilitadas completamente o en gran parte. Y una situación particular es la de las trabajadoras de la salud y las trabajadoras del cuidado remuneradas, que son personas trabajadoras en condiciones especialmente precarias de empleo, de baja remuneración, de escasa protección social, particularmente las trabajadoras de cuidado, y que son trabajadoras esenciales, que son trabajadoras de la primera línea, y cómo esta esencialidad de estos trabajos, conjuntamente con la esencialidad del trabajo de las personas que hacen la recolección de los residuos y de otras ocupaciones que hoy se reconocen como esenciales, y que sin embargo sus condiciones de empleo parecen mostrar lo contrario, parecen mostrar ocupaciones que son absolutamente desvalorizadas por la sociedad. Y finalmente, los gobiernos han reaccionado frente a esta profundización de las desigualdades, frente a esta profundización de la precariedad en las condiciones de vida, la profundización en la dificultad de acceder a ingresos monetarios. Y sobre las respuestas de política quisiera decir dos o tres cositas muy breves. La primera es
y pensando en el foco de esta conversación, que tiene que ver con cómo esta coyuntura impacta y profundiza las desigualdades de género, lo relevante que ha sido la presencia o ausencia de la transversalización de género en las políticas implementadas como respuesta a la emergencia. Y traigo aquí un ejemplo de Argentina, el país donde yo vivo, que ha cambiado gobierno a fin del año pasado, y este nuevo gobierno lo que ha hecho ha sido crear por primera vez en el país el Ministerio de las Mujeres, que se llama de hecho Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y lo ha poblado de feministas. Y se ha notado la influencia de esta institucionalidad de la mujer en las políticas que han tenido desde el inicio consideraciones respecto de las dimensiones de género. Un ejemplo, las trabajadoras de cuidado se han considerado desde el inicio trabajadoras esenciales, y por lo tanto sujetas a excepciones en el aislamiento, pero además se ha habilitado la licencia en las actividades que van retomando su actividad económica, las licencias para madres y padres con responsabilidades de cuidado. Pequeños ejemplos de la relevancia de que esta mirada esté transversalizada en las políticas públicas, y como oposición podemos mencionar muchos ejemplos, incluso también aquí mismo en Argentina, donde hay ausencia de esto mismo. Los gobiernos en general han tenido dos líneas de respuesta, una que es atender a la población y otras que es atender a los sectores económicos productivos. El balance, el peso relativo de estas respuestas de política ha sido diferente para los países, y en todos los casos creo que ha quedado de manifiesto, primero, que cuando hay voluntad política el Estado interviene. De pronto los gobiernos de nuestros países han empezado a hacer cosas que hasta un mes antes de la pandemia lo consideraban el mantra prohibido, ¿no? La prohibición de ser estados activos, de ser estados que asignaran recursos fiscales a políticas de transferencias amplias a la población, por ejemplo. Entonces me parece que ha quedado en evidencia que ese mantra de la imposibilidad no es tal, sino que lo que se requiere es voluntad política de los gobiernos para implementar políticas que afecten en un sentido positivo a su población. Y también la relevancia de un Estado activo para la preservación del empleo y de las condiciones de empleo, que en nuestros países ha habido variedad en las respuestas, y que creo que en todos los casos han resultado insuficientes, y eso también nos habla de las dificultades estructurales que tenemos en nuestros países respecto de nuestras estructuras productivas y la generación de ingresos y la distribución de estos ingresos. Ya para cerrar, ¿cuáles son desde mi punto de vista los desafíos centrales que enfrentamos? Me parece que estamos en un momento donde hay que pensar cómo atendemos este corto plazo, pero pensando en el largo plazo. Y en este sentido creo que el desafío central para nosotras y nosotros es pensar cómo podemos transformar estas políticas de emergencia en políticas de más mediano y de largo plazo que sean efectivamente transformadoras. Esta idea de, y pongo comillas, nueva normalidad de la que tanto se está hablando en estos días, un poco la propuesta es, bueno, discutamos si queremos una normalidad. Si la normalidad es lo que teníamos antes, tal vez lo que queremos es una anormalidad. Yo creo que es un buen momento, o es un momento propicio para empujar justamente acciones transformadoras que no operen solo sobre los síntomas de lo que le pasa a nuestras economías y a nuestras sociedades, sino que operen sobre las causas de la reproducción de la desigualdad. Y en ese sentido creo que los elementos básicos de un cambio sistémico es lo que tenemos que estar discutiendo, las estrategias para avanzar en ese sentido, en el sentido de un cambio sistémico que, como decimos las economistas feministas, ponga a la sostenibilidad de la vida en el centro. Es el gran desafío que tenemos por delante, sumado, y con esto cierro, al desafío que tenemos en términos de cómo nos organizamos en esta coyuntura que nos justamente nos aleja, nos encierra, nos distancia, cómo podemos en este contexto recrear nuestras prácticas de organización y nuestras estrategias para mover esta agenda transformadora en los países de la región. Muchísimas gracias. No sé si le doy yo directamente la palabra a Ginette. Sí, muchísimas gracias, Corina. Ginette, seguimos contigo ahora. Ok, perfecto. Bueno,
Primero que todo, un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas en este momento. Creo que en medio de todas las dificultades que estamos afrontando por esta pandemia y por todo lo que nos ha generado, algo positivo es que nos ha permitido explorar mucho más a fondo estas nuevas formas de comunicarnos, y sé que todos ustedes y todas ustedes ahora dependen mucho del Zoom, pero creo que también es una muy buena oportunidad para poder intercambiar opiniones, para poder escucharnos un poco más, para tener a mucha más gente también conectada, intercambiando ideas, que es en últimas lo que nos va a servir para poder transformar esa realidad que tenemos en este momento en nuestra mano y que lamentablemente tenemos que asumirla. Así que hagámoslo de la mejor manera. Y lamentablemente la pandemia, el aislamiento, todo lo que ha traído este COVID-19, pues está enfocado mucho en la violencia de género, lo que ha desencadenado para las mujeres y las niñas que han tenido que lamentablemente aislarse, estando encerradas con sus propios victimarios. Se han desencadenado una cantidad de hechos para las mujeres y para las niñas en medio de esta pandemia, pero también unos grandes retos para las personas que estamos encargadas de comunicar y de informar sobre lo que está ocurriendo. Uno digamos, de estos puntos o de estos caminos que se han desarrollado y que se han además agudizado en medio de esta crisis han sido los delitos y las violencias de género, pero especialmente el delito de feminicidio. En Colombia, nada más en Colombia, tenemos un dato de 138 feminicidios ocurridos entre el 1 de enero y el 10 de junio pasado. Es un balance, además, que tiene una cantidad de subregistros. Esta cifra que les estoy entregando son los feminicidios que No es Hora de Callar ha documentado durante este periodo. Cifras y casos que tienen nombres, que tienen rostro, y que allí es donde está el primer llamado que yo les hago desde el periodismo, que no nos dediquemos solamente a contabilizar las cifras, porque lo que nos deja, además, toda esta cantidad de números, es que seguimos deshumanizando un poco lo que ocurre realmente con las personas que están siendo víctimas, con las personas que están siendo afectadas. Esa cifra en Colombia ni siquiera se compara con la cifra de feminicidios que tenemos registrados entre el 1 de enero y el 10 de junio en México. 489 feminicidios. Mujeres que estaban afrontando la cuarentena, que estaban en el aislamiento y que murieron en medio de ese aislamiento, estando compartiendo el mismo techo con sus victimarios. Hay un subregistro además muy grande en México que nos indica que solo en 45 días, estoy hablando entre el 10 de marzo y el 19, 20 de abril más o menos, se registraron 405 feminicidios. Así que también tenemos un problema grave con las cifras y cómo estamos siendo expectantes de la información que nos entregan, pero también de las limitaciones que tenemos para poder ahondar en las investigaciones en cuanto a este tema de delitos de género. Argentina tiene una cifra de 160 feminicidios ocurridos en lo que ha transcurrido de este 2020. En estos tres casos, estos tres países, Argentina, Colombia y México, lo que vemos a la hora de registrar la información de qué ha ocurrido con estos casos
y cómo están relacionados directamente con los efectos de la pandemia, lo que encontramos en la prensa a nivel regional, pues es muy pobre realmente, porque lo seguimos manejando como unos casos aislados que necesariamente tienen que ocurrir porque lamentablemente la violencia de género ocurre todos los días, pero no nos hemos detenido a investigar y a indagar en toda esa cantidad de casos cómo el aislamiento ha sido un factor determinante para que ocurran los feminicidios. Como lo decía antes, las mujeres han tenido que compartir el techo, lamentablemente, con ese hombre que abusa, con esa persona que ya tenía todo un historial de violencia de género. Y lo más difícil es que se han limitado los canales para que las mujeres y las niñas puedan buscar ayuda y puedan denunciar. Y allí los medios de comunicación tenemos una responsabilidad inmensamente grande, porque somos en este momento tal vez la única herramienta que las víctimas pueden tener a mano para encontrar esos canales de búsqueda de ayuda. Y cuando vemos cómo se han presentado los casos en los diferentes medios de comunicación, lo primero que se obvia es eso, la circunstancia de tener que estar con esa persona que ha causado daño durante mucho tiempo. Un llamado que hizo el sector de la educación hace muy poco, no solamente en Colombia, sino también en Perú y en Ecuador, es que lamentablemente había menos denuncias de niñas acosadas y abusadas porque en su casa no están protegidas. Por el contrario, lo que ocurría es que la única forma de poder denunciar cuando no había pandemia era precisamente allí, en la escuela. Y por eso bajaron las denuncias. Entonces ese también es un fenómeno que no revisamos y que no hemos profundizado y que es necesario denunciarlo porque indudablemente es lo que nos va a ayudar a tratar de evitar la violencia de género, y en esto, como lo he dicho siempre, los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad. Una segunda línea son las llamadas que se han incrementado en esos números que la gente tiene a la mano para buscar auxilio. Son números que en el caso de los países de América Latina, todos los gobiernos tienen una línea especial de atención, o las secretarías o gobiernos locales habilitan un número de emergencia para que las mujeres puedan llamar. Estas líneas en este periodo de pandemia colapsaron completamente. En el caso de Colombia hay una línea nacional, la línea 155, que tiene un grupo especialista de abogados, de psicólogos, de trabajadoras sociales que brindan toda la orientación a las mujeres y a las niñas que buscan ayuda, y se incrementaron las llamadas en todo este periodo en un 130%. Esto, lo vuelvo y les repito, lo que nos indica es cómo lamentablemente la pandemia exacerbó esa violencia, pero además cómo no estábamos tampoco preparados desde la comunicación y desde las autoridades para poder atender toda esta avalancha de llamados. Hay un caso y que me llama mucho la atención de cómo intentamos ayudar muchas veces a las víctimas, pero esa ayuda no termina siendo tan efectiva por la falta de una buena estrategia de comunicación que pueda darle unas herramientas básicas a quienes afrontan violencia. En el caso de Bogotá, la Secretaría de la Mujer hizo una alianza con 4 supermercados que además están ubicados en sectores populares y en sectores de estratos altos de la ciudad, para que las mujeres, los días que tenían autorización para salir a la calle, si requerían algún tipo de ayuda, pudieran acercarse a la caja de pago de estos supermercados y emitir una alerta. Se hicieron unos carteles, se les informó a las mujeres que el día que pudieran salir y que hicieran mercado, cuando llegaran a la caja, si eran víctimas de violencia de género, que trataran de buscar ayuda,
pero al mismo tiempo que pudieran dejar un mensaje, que pudieran escribir una nota para ellos comunicarse directamente con la policía y así poder hacer la atención. En los medios de comunicación no hubo o no ha habido la suficiente difusión, pero además pedagogía para que la gente entendiera cómo podría usar este mecanismo. Y yo tuve una experiencia personal hace 2 días. El lunes pasado tuve una crisis de vértigo, estaba escribiendo, me caí, me golpeé contra el escritorio. Como ustedes pueden ver, tengo un hematoma en la cara. Y el miércoles tuve que ir a una droguería, que es uno de estos supermercados que fueron habilitados para hacer la denuncia de violencia de género. Iba con mi respectivo tapabocas, pero con la cara muy inflamada y morada. Llegué llorando del dolor. No era el día que tenía permitido para salir a la calle, pero sin embargo le pedí a la persona que estaba en la puerta del supermercado que me dejara entrar con la fórmula médica a comprar el medicamento. Él lo que hizo fue mirarme la cara, me hizo seguir, llegué a la caja, le pedí el medicamento a la señora que estaba allí. Ella solamente me miraba el hematoma, yo sabía que me estaba mirando porque se me veía el ojo morado, y lo único que me dijo es, cuando me entregó el medicamento, ¿necesita algo más? Y era como un llamado de angustia. Yo le dije no y me retiré porque realmente no necesitaba algo más, pero quiero plantearles, si yo no hubiera sido una persona que tenía un ojo morado porque me caí en un accidente casero derivado de un tema de salud, si no hubiera sido una mujer golpeada, maltratada por mi pareja, y esa hubiera sido la única oportunidad de llegar a ese supermercado a tratar de tener algún tipo de ayuda, ¿qué hubiera pasado? Sé que en parte es la falta de preparación que hay con las personas de estos supermercados para que presten la orientación, pero creo también que es la falta de compromiso de los medios de comunicación, y estoy hablando de todos, de la radio local, del periódico, del canal de televisión, que puedan entregar la información correcta para que las mujeres entiendan cómo pueden buscar ayuda. Y eso me quedó mucho de reflexión. Y hay otro mecanismo que se utilizó, que se está utilizando, no solamente en América Latina, sino también en Europa, y es el llamado a la línea de emergencia para pedir una pizza. Ustedes escucharon que se habilitaron algunas líneas para las mujeres para que pudieran llamar y dijeran, sí, en este momento quiero hacer un pedido de pizza. Al otro lado de la línea ya se sabe que ese pedido de pizza es un auxilio porque es una mujer que está afrontando violencia de género en medio del encierro. Y lo paradójico es que de todas las líneas que se han habilitado a nivel regional, pero además a nivel de Europa, solo ha habido una llamada efectiva. Solo una mujer ha llamado a hacer esta solicitud de la pizza, de necesito ayuda. Y volvemos nuevamente al tema, ¿qué estamos dejando de hacer desde la comunicación para que todo este tipo de herramientas sean efectivas? Tenemos una tercera línea que se exacerbó en medio de esta cuarentena, y es la de la explotación sexual. Lamentablemente, niños, niñas y adolescentes en toda la región, especialmente en países como Colombia, Perú, Ecuador, la triple frontera de Brasil, Perú y Colombia, la frontera de México con Estados Unidos y algunos países de Centroamérica, vieron cómo se elevaron las cifras de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en medio de la pandemia. Lamentablemente, se creía que estando aislados, encerrados, las redes de tráfico de personas no iban a tener los mecanismos suficientes para poder comercializar a las niñas y a los niños. Contrariamente, se crecieron las cifras, pero además las autoridades empezaron a detectar otra modalidad de explotación sexual de niñas, y fue a través de las webcam. Hay todo un entramado
empresarial, supuestamente, que dice que en algunos países de América Latina el tema de la prostitución o de los servicios sexuales a través de la webcam están autorizados y que no generan los riesgos que corren las mujeres que trabajan en un bar o que se paran en la calle. Las denuncias realmente y los estudios nos indican que en la explotación laboral de mujeres que trabajan en webcam, pero además la explotación de niñas que son usadas para estos servicios, no cumplen ni con garantías laborales, no son lícitas, pero además están llegando al límite de lo que es la explotación sexual. Y lo que vemos en los medios de comunicación es que algunos reportajes, que es lo que me parece más increíble, han presentado todo el modelo de webcam como una mejor forma de trabajo sexual sin tener que pararse en la calle. Cuando las mujeres y las niñas que están siendo explotadas a través de las webcam son obligadas hasta trabajar 18 horas de seguido, son obligadas a cometer actos sexuales aberrantes con sus cuerpos, so pena de no pagarles por lo que se les ha ofrecido, pero además, repito, con un alto flujo de casos de explotación sexual de niñas menores de 14 años. Afortunadamente, algunas autoridades han logrado desarticular entre marzo y junio algunas redes en Colombia, otra red fue desarticulada en España, donde se hacía trabajo además con niñas de México, de Colombia y de Ecuador, y otra red que afortunadamente fue desarticulada en Brasil. Y una cuarta línea, que es una de las más difíciles, lamentablemente, porque allí es donde tenemos todo este problema que ya había mencionado Corina, de la inequidad, y es el de la brecha laboral. Hemos tenido un aumento de desempleo, obviamente para hombres y mujeres, pero en el caso de las mujeres las condiciones laborales son súper precarias en medio de este aislamiento. En el caso de Colombia tenemos un aumento de desempleo del 102% para las mujeres, y tenemos una precariedad laboral que ha llevado a que lamentablemente el desempleo tan solo en 2 meses de la pandemia para las mujeres aumente en un 23,5% en comparación para los hombres, que es del 17,3%. Esto indudablemente siempre deja en desventaja a las mujeres, pero a la hora de presentar esta información me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio de googlear en los diferentes países cómo se ha registrado el impacto del desempleo en medio de la pandemia y cómo se presenta en comparación hombres-mujeres. Las mujeres lamentablemente siempre están en la parte final de la cadena, con mayor inequidad, pero además con algo que se ha tratado de hacer un llamado a poder tener las relaciones y las actividades de la casa en una balanza que equilibre cómo gestionamos la vida hoy en día por la pandemia. Cómo tenemos que organizar nuestro día a día trabajando desde casa, pero además cumpliendo con las labores del hogar. Estoy hablando de las labores de cuidado, porque lamentablemente las labores de cuidado en medio de la pandemia también tienen un desequilibrio muy amplio. El DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas en Colombia, acaba de hacer un sondeo precisamente sobre esas labores de cuidado y sobre cómo están repartidas y cómo se han enfrentado por parte de las familias en medio de esta nueva realidad. Y lo que nos indican es que 7 millones de mujeres en este momento están dedicadas a esas labores de cuidado. Los hombres solamente alcanzan un 990,000
casos de hombres que están dedicados a las labores de cuidado. Y lo que dice este estudio es que si se pagara este trabajo de cuidado y las labores domésticas a las que ahora están obligadas las mujeres, eso representaría el 20% del Producto Interno Bruto del país. Los datos obviamente son similares en todos los países de América Latina, y a esto yo le agregaría un agravante de cómo los medios, en vez de visibilizar esa problemática, lo que hacemos es ponerle mucha más carga a las mujeres que hoy tienen que trabajar desde casa, pero además tienen que atender las labores del hogar. Y hay un ejemplo muy claro, es el de una senadora, Paloma Valencia. Como cualquier ama de casa, está trabajando desde su hogar, atendiendo a su hija, pero además cocinando al mismo tiempo y haciendo sus labores desde el Congreso de la República a través de Zoom. Y hace unos días su hija la interrumpió en medio del trabajo porque no le prestaba atención. Esto generó que ella le llamara la atención a la niña, le dijera que estaba en directo hablando en el Senado. Obviamente un niño no entiende de esto. Hubo una discusión entre la niña, que apenas tiene 3 años, y la mamá. La niña le dijo, te odio, porque la mamá no le prestaba atención. Y esto generó obviamente un debate político en redes sociales, porque toda la oposición se fue contra ella, pero los medios de comunicación pecaron en no rescatar la imagen, no de una mujer que pertenece a la izquierda o a la derecha, al partido A o al partido B, sino una mujer que, como millones de mujeres hoy en el mundo, tienen que repartirse entre su profesión, entre su responsabilidad en la casa y entre su responsabilidad de ser mamá. Creo que allí también nosotros y nosotras, como periodistas, como comunicadores y comunicadoras, tenemos una gran responsabilidad de hacerle entender a la gente también cuáles son las nuevas dinámicas para hombres y mujeres en medio de esta pandemia. Esas son las 4 líneas. Tengo una última que son ya unas recomendaciones que tengamos muy presentes a la hora de informar sobre esta pandemia, y sobre todo que tengamos muy claro cómo tenemos que ponernos en los zapatos de esa otra persona de la que estamos escribiendo, además en medio de esta crisis. Priorizar temas de violencia de género, aplicar el enfoque de género, propiciar reportajes sobre realidad de las mujeres, entregar información sobre líneas y lugares de apoyo, entregar información útil y profunda para las mujeres sobre temas económicos. Recordemos algo importante, somos periodistas, pero en medio de una crisis como esta tenemos algo que tenemos que asumir, y es la responsabilidad social de comunicar. Eso sería todo por mi parte. Creo que me extendí mucho, pero creo que es necesario plantear eso, porque además creo que es el día a día de todos y de todas hoy en día. Muchísimas gracias, Ginette. No sé si alguna tiene una pregunta acerca de la presentación de la otra que quisiera compartir en este momento, o si pasamos adelante con las preguntas del público. Yo quisiera, más que hacer una pregunta, sumar a un par de las cosas que Ginette ha dicho en su tan potente intervención. Dos cosas fundamentalmente. Una es esta dimensión que Ginette ha planteado entre los números como expresión de los problemas y las experiencias de vida concreta de las personas, ¿no? En este contexto de pandemia me parece que hemos naturalizado el conteo ¿no? El conteo de casos de contagio, el conteo de muertes. Hemos naturalizado las muertes como una estadística. Y me parece que parte de la responsabilidad de la comunicación es transformar esa información cuantitativa en lo que verdaderamente son, que son experiencias de vida, que son experiencias de vida dolorosas, porque parte de lo que me parece que nos está pasando en este contexto es cierta profundización de la insensibilidad social frente
a lo que estamos pasando colectivamente. Y sobre el dato que daba Ginette del valor económico monetario del trabajo no remunerado, que citaba el caso de Colombia, que es uno de los países en la región que tiene la capacidad, porque tiene una muy buena encuesta de uso del tiempo, de hacer esta estimación. Otros países de América Latina también lo han hecho, Argentina no, porque todavía no tiene una encuesta de estas características, y más o menos en México, en Uruguay también la estimación llega más o menos a la misma magnitud. El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado equivale al 20% del PBI, y algo que se viene diciendo es, en esta pandemia, donde la mayoría de las actividades económicas se han visto suspendidas, interrumpidas, disminuidas, el trabajo no remunerado es la actividad que más valor económico ha generado, porque es la actividad que ha perdurado y que ha crecido, tal como también lo decía Ginette. Y lo último que señalaría respecto de la organización del cuidado, ¿no? que yo lo mencioné, y Ginette también, creo que aquí también tenemos por delante un desafío, porque las cosas no van a volver a ser como eran, en parte por suerte, pero por ejemplo, el contar con espacios extradomésticos de cuidado va a llevar mucho tiempo que eso se normalice. De hecho, en los países donde se están retomando las clases, se están retomando de manera acotada, de manera parcial, algunos días, algunos grupos de niñas. Entonces, estas tensiones del cuidado, como el caso de la senadora que Ginette contaba, van a perdurar por muchísimo tiempo. Entonces, me parece que esto tiene que ser, sobre todo, una plataforma para discutir sistemas nacionales de cuidado, políticas de cuidado, y para mirar los ejemplos que tenemos en América Latina de iniciativas que van tratando justamente de fortalecer arreglos de cuidado de mayor corresponsabilidad social en el cuidado, que puedan además abordar los problemas de la desigualdad de género en los arreglos de cuidado. Eso quería sumar. Muchas gracias. Bueno, una de las primeras preguntas que nos hicieron y que se ha repetido frecuentemente es, ¿qué tipo de alianzas se podrían construir entre organizaciones y organizaciones de medios para visibilizar este tipo de situaciones que están enfrentando las mujeres, especialmente en la pandemia? Y si existe algún referente de algo que se esté haciendo en este momento. Bueno, yo creo que hay definitivamente todo por hacer. En el caso de No es hora de callar, que es la campaña que yo lidero, digamos que tiene una gran ventaja porque es una campaña que apoya El Tiempo, que es el medio de comunicación más grande en Colombia, pero creo que no tendría que ser algo exclusivo de un medio de comunicación, tendría que ser un compromiso de todos los medios de comunicación. Y lo estamos viendo ahora porque la campaña afortunadamente tiene el respaldo de otros medios de comunicación, no solamente del Tiempo, y lo que intentamos además es poder abrir espacios para llegar a medios muy pequeños, ¿no? En las regiones. Y creo que esto es oportuno no solamente en el caso de Colombia, sino en países como Perú, como en Ecuador, donde hay una gran red de emisoras comunitarias. Además que en muchos casos es la única forma en la que la gente se puede informar. Es esa emisora comunitaria que llega a la vereda o a la comunidad más apartada, comunidades que no tienen acceso a los grandes medios de comunicación, y creo que allí es donde hay que hacer un trabajo potente de ayuda, de poder generar unas piezas comunicativas que se puedan compartir en esos medios, pero además mi llamado de siempre es a los directores de los medios, no solamente a los grandes, a los pequeños también, a los alternativos. Necesitamos tender unas redes comunicativas que nos ayuden a difundir los mensajes, que nos ayuden a llevar la información sobre ese supermercado donde usted puede denunciar, o la línea donde puede buscar ayuda, porque hay un vacío muy grande en eso, y las campañas pueden ser muy potentes, pero si toda la gente no se sube al bus, es imposible llegar a todos los rincones, y creo que eso es lo que falta. Yo les puedo hablar de lo que ha hecho No es hora de callar, y hemos podido llegar a lugares como el Pacífico Sur colombiano, donde la precariedad es total,
y en todos los sentidos, en lo económico, en lo político, en lo social, en la seguridad, pero hemos podido encontrar esas redes de apoyo, y ese es el llamado que les hago a ustedes, a quienes son comunicadores y que estén conectados a este seminario, porque a veces uno cree que solamente es capaz de transformar las realidades si trabaja en un medio grande. No, ustedes también pueden empezar a generar sus contenidos y empezar a buscar esas redes y propiciar esas redes. Si yo hago una alianza o si genero un contenido para una emisora que le llega a 100 personas, créanme que pueden salvar al menos la vida de una mujer. Y eso ya es parte de aplicar ese sentido de responsabilidad social. Entonces, creo que está más en nosotros de tener esa iniciativa y de generar la información. Yo al respecto sumaría trayendo la experiencia de Argentina, particularmente aquí, tal vez también por el impulso que el feminismo ha tenido en los últimos años, existe una red bastante potente de periodistas feministas, periodistas formadas con perspectiva de género, que además capacitan. La Red PAR es una organización de periodistas que promueven esta perspectiva. Y yo creo que esto ha sido clave para algunas ganancias que son pequeñas pero que van sumando, ¿no? En Argentina ahora ya los grandes medios, me refiero básicamente a los medios, bueno, que son grupos, ¿no? Que tienen el periódico, el canal de televisión, etcétera, han incorporado, por ejemplo, en sus medios gráficos editoras de género. Casi la mayoría de los grandes medios de Argentina lo han incorporado, lo cual no implica que estos medios produzcan información apropiada, la comuniquen apropiadamente. Esto es obviamente un proceso, pero algo que sí está sucediendo mucho en Argentina es que cosas que antes pasaban, ahora no pasan tan fácilmente. Esta semana hemos tenido el ejemplo de un humorista gráfico que hace humor en uno de los medios más grandes, que hizo un chiste absolutamente misógino, y ha tenido que salir a pedir disculpas. Digo, en la manera en que se van fortaleciendo y tejiendo estas redes, también se va generando esa capacidad de impugnar el tipo de comunicación que ya no podemos permitir, ¿no? Creo que el ejemplo de estas redes puede también ser potente. Muchas gracias. Nos pregunta María Jauregui. La política de pico y género implementada en varias ciudades ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos feministas y de personas trans. ¿Qué están haciendo los medios para entender, explicar, vigilar y denunciar este tipo de medidas que también afectan los derechos de mujeres y personas trans, aumentan el riesgo de violencia y de otra manera vuelven a legitimar discursos de discriminación y segregación? Bueno, en el caso de Colombia puedo decir que los medios básicamente no están haciendo nada, porque, como lo decía Corina, creo que en medio de esta avalancha informativa de lo que nos trajo la pandemia con todas sus consecuencias, nos hemos dedicado mucho a los números, ¿no? A llevar como una contabilidad de cuántos contagiados hay hoy, cuántos muertos hay hoy, cuántos recuperados hay hoy, cuántos días más de aislamiento, cuántos días más de cuarentena. Tengo que rescatar que algunos medios de comunicación se han enfocado en historias de vida, han ido a los hospitales y a los centros médicos a hablar con los médicos, han contado historias de las personas que murieron o que lograron sobrevivir al COVID, pero en ese tema específico creo que hemos fallado y hemos fallado todos los medios de comunicación en poder hacer pedagogía a través de la comunicación. Siempre nos critican y nos dicen, el periodista no puede ser activista, el periodista no puede ser pedagogo, el periodista tiene solamente que informar. Pero yo les planteo, si nosotros como medios, y estoy hablando desde el más pequeño hasta el más grande, somos los encargados de entregar la información sobre lo que está ocurriendo en este momento de crisis a nivel mundial, ¿cómo no vamos a asumir el papel de pedagogía para que la gente pueda entender muchísimo mejor qué es lo que está ocurriendo? No estamos en el siglo XX.
No estamos en la época cuando teníamos que hacer los informes desde un teléfono público con un puñado de monedas. Hoy tenemos todos los medios a nuestra disposición, tenemos redes sociales, tenemos los mejores aparatos para transmitir. Bueno, a veces el internet no es tan bueno, pero tenemos unas formas de comunicar que nos permiten hacer una mejor pedagogía, y creo que en temas como estos, cuando hablamos del pico y género, y usted tiene que salir con un permiso a comprobar que usted es una mujer trans, pero como el policía no la ve así, sino la ve de otra manera, entonces vulnera sus derechos, pues creo que allí es donde tenemos que tener un papel fundamental como periodistas. Y a veces la cantidad de árboles no nos dejan ver uno específico, y creo que aquí estamos hablando de los derechos de una comunidad que no es menor, que es una gran comunidad y en la que también tenemos que aplicar todas esas normas y todos esos principios del periodismo que nos dé igualdad. Muchas gracias. Nos pregunta Julián Bernal Ospina, ¿qué caracteriza o qué debería caracterizar la narración que se hace a través de los medios de las mujeres durante la pandemia o en la cobertura que últimamente se ha hecho de las mujeres en el conflicto armado en Colombia? ¿Yo otra vez? ¿Qué caracteriza la narración de las mujeres que se ha hecho? Pero mi pregunta es que si yo respondo otra vez, ¿verdad? Sí. Si quieres, Miren, hay algo, y me encantó que Corina lo hubiera mencionado, en lo cual yo tengo mis puntos de discrepancia con los medios de comunicación, y es el tener una editora de género. En Argentina hay medios que tienen editoras de género, en España hay medios que tienen editoras de género, y en México ya también algunos medios. Y lo que yo siento desde la comunicación es que poner un editor de género, una editora, porque siempre es una mujer, una editora de género, es como enviar el mensaje de que las mujeres somos un gueto y por eso tenemos que tener como alguien específico para que lo que tiene que ver con nosotras lo manejemos como allá a un lado. Y acá es cuando hago el llamado de la transversalidad de género. El género tiene que ser transversal. No podemos ser una sección del medio de comunicación aparte. Y en ese sentido, cuando aplicamos ese enfoque de género en lo que informamos, no es que vamos a hacer un tema especial sobre las mujeres que están vulneradas en medio de la pandemia, sino que tenemos que aplicar ese enfoque de género cuando voy a hablar del discurso del presidente sobre cómo nos está afectando el cierre de los restaurantes en todo el país. ¿Cómo nos está afectando el pico y cédula? ¿Cómo nos está afectando o cómo les está afectando a los médicos tener que atender a esta cantidad de personas que llegan requiriendo una UCI, que necesitan un ventilador? Quiero decirles que en todos estos temas tiene que haber un enfoque de género, porque además si ustedes los investigan a fondo, se van a dar cuenta que siempre hay una inequidad. Les doy un ejemplo. En los reportes que salieron, que se emitieron entre finales de marzo y finales de abril, sobre cómo los médicos estaban empezando a atender la pandemia, de todos los médicos que fueron entrevistados o que se les pidió opinión, el 80% eran hombres. Solamente un 20% eran mujeres médicas. Aplicar el enfoque de género es ver que esto tiene una equidad, que no es que los hombres sean los que estén mejores preparados para enfrentar una crisis como esta, y que hay voces de mujeres médicas autorizadas también para hacer una reflexión, un análisis o para dar una indicación de cómo podemos enfrentar la pandemia. Ahí es cuando les digo que el enfoque de género no puede ser una sección anexa a un medio de comunicación, sino es realmente aplicarlo de fondo en cada uno de los temas que comunicamos.
Estoy absolutamente de acuerdo con Ginette. Yo no vengo del mundo de los medios ni del periodismo y no tengo claridad sobre qué función concreta cumple una editora de género. Más bien mi sensación era justamente que era como la garantía de esta transversalización. En la experiencia nuestra, algo que ha pasado, digo nuestra aquí en Argentina y particularmente entre las economistas, porque bueno, en el campo de la economía también es un campo absolutamente masculinizado, donde a las mujeres economistas que consideran nuestra voz equivalente a la voz de los hombres economistas, nos está costando un trabajo enorme, y justamente lo que se ha armado aquí en Argentina es un grupo de economistas, y la mayoría de ellas son economistas jóvenes. Yo subo el promedio de edad en ese grupo, hemos formado este grupo que se llama Paridad en la Macro, y justamente algo que nos pasa es que estas compañeras que sí están en los medios suelen recurrir al grupo para ver quién de nosotras tiene expertise en alguno de estos temas más duros de la economía, ¿no? ¿Quién puede escribir o dar un reportaje sobre deuda, sobre comercio, sobre los temas macroeconómicos, como una manera de ir justamente trayendo la voz de las mujeres a los temas que tienen dimensión de género sin duda, como decía Ginette, pero que esa dimensión de género hay que hacerse explícita. De hecho, este grupo, Paridad en la Macro, surgió como consecuencia de una nota que sacó uno de los principales medios de Argentina, que decía, ¿qué piensan los economistas jóvenes? Y era la foto de media docena de varones. Y entonces las economistas jóvenes que habían estudiado con estos muchachos en la universidad, bueno, se irritaron enormemente, y esto fue el motor en algún sentido de esta red que se formó y que ahora realmente está tejiendo estas redes para que la voz de las mujeres vaya permeando y creciendo en los temas justamente que no se consideran habitualmente temas de género, pero que como todo tema tiene su dimensión de género y de desigualdad. Total. Otra pregunta que nos han frecuentado durante el seminario es, ¿qué tipo de políticas públicas y alternativas fiscales se han aplicado para mejorar la situación de las mujeres durante la pandemia? Y si no se han aplicado, ¿cuáles deberían ser? Por ahí tomo la delantera en esta respuesta. Yo diría dos cosas. Primero, esta coyuntura ha mostrado que todos los dogmas económicos respecto al financiamiento de las políticas públicas pueden derribarse. Que se podía aumentar el gasto público era prohibido en nuestros países, que se podían utilizar mecanismos de financiamiento heterodoxos eran prohibidos en nuestros países. Argentina, que es una economía que está en una situación especialmente dificultosa, que enfrentó esta pandemia en medio de un proceso de renegociación de su deuda externa, con años de recesión económica, con una situación en términos de ingresos tributarios muy mala, básicamente recurrió a la emisión para financiar sus políticas de emergencia, algo prohibido por todos los dogmas de la economía ortodoxa, y lo hizo, y la emisión no ha generado en este contexto esas consecuencias adversas que se le atribuyen de manera automática. Entonces lo primero que diría es, este es un contexto que nos permite traer la discusión del financiamiento de las políticas públicas y debatir con los dogmas ortodoxos. Lo segundo que diría es, me parece que es el momento también ideal para traer las discusiones eternamente postergadas en nuestra región sobre los esquemas tributarios también como mecanismos de redistribución. Si hay algo que caracteriza a nuestra región es el enorme nivel de desigualdad, y una de las razones de esa enorme desigualdad, producida básicamente por la propia dinámica económica, es que las estructuras tributarias de nuestros países no gravan la riqueza y no gravan a las grandes fortunas. Entonces, esa es parte de la discusión que tenemos que dar. Las políticas de igualdad se tienen que financiar con mecanismos, desde mi punto de vista, con mecanismos financieros progresivos. Es una disputa de poder. En Argentina, el gobierno ha insinuado débilmente que quería, en el contexto de esta pandemia, implementar un impuesto a las grandes fortunas. Luego, fue tal la resistencia que generó que lo fue transformando en, bueno, una contribución por única vez. Y ahora ya es, por favor, señores,
miren cómo estamos, no nos darían una ayudita. O sea, ese fue el nivel de, por supuesto yo lo estoy caricaturizando un poco, pero es en algún sentido la muestra de que la discusión por cómo se financian las políticas públicas es básicamente una discusión de poder, y América Latina nunca va a superar la dinámica de reproducción de desigualdad si no aborda como uno de los temas prioritarios: grabar la riqueza, grabar las grandes fortunas, y abordar el enorme problema de los flujos financieros ilícitos, que están vinculados en partes con las actividades económicas ilícitas, y ahí la trata de personas es una de ellas, pero que está vinculado fundamentalmente con la lógica de funcionamiento del sistema financiero y con la lógica de elusión tributaria de las grandes corporaciones transnacionales que usan para circular el dinero los mismos mecanismos que las redes de trata de personas. Esos son los grandes temas que esta coyuntura nos tendría que ayudar a abordar. Sí, a mí me parece súper claro y preciso lo que dice Corina. Solamente sumaría algo más y que ya había mencionado, y es que creo que también esta es una gran oportunidad para que los países entiendan la dimensión y la importancia de las labores de cuidado. Creo que esta ha sido un trabajo que siempre, desde todos los tiempos, ha sido menospreciado, no ha sido reglamentado, no tiene las garantías laborales suficientes, genera un gran flujo de dinero, pero las personas que se dedican a este trabajo no tienen las condiciones adecuadas en ningún aspecto para que lo puedan hacer. Y fíjense, repito la cifra de Colombia: 7.7 millones de mujeres hacen este trabajo en Colombia. Es un número muy alto, y creo que este trabajo, esta labor, debería ser tenida muy en cuenta cuando se haga toda la reorganización económica de cara a la transformación y al sostenimiento de los diferentes países después de la pandemia. Indudablemente la crisis económica la tenemos ya, o sea, ya estamos en medio de ella, y lo que tenemos que ver es cómo vamos a salir a flote. Pero aparte de grabar las grandes fortunas, que lo comparto, no sé si en Colombia llegue a pasar eso, o en otros países de América Latina, pero sí tenemos que empezar a distinguir muy bien esos sectores económicos que han estado desprotegidos y que son la base de la economía en nuestros países. Como seguimiento a esta pregunta, nos llega también una consulta. ¿Cómo se pueden incluir en la agenda mediática este tipo de conversaciones? ¿Cómo desde el periodismo se puede comenzar a hablar de estas alternativas que existen para mejorar las condiciones de las mujeres? Yo iniciaría diciendo que hay una gran responsabilidad de las unidades de investigación periodística de los medios, las unidades investigativas, pero además de las unidades de reportajes. Creo que tenemos que empezar a sacudirnos un poco de las cifras. Las cifras ya las tenemos, los muertos ya los tenemos, los contagios ya los tenemos, la crisis ya la tenemos, y nuestra agenda periodística tiene que empezar a enfocarse precisamente en cuáles son esos pasos que tenemos que dar para salir de la crisis. Y allí el periodismo económico, las agendas periodísticas de las secciones económicas y de las secciones de salud, porque esto va a ir indudablemente muy amarrado al tema de salud y de cómo va a seguir avanzando la crisis de la pandemia hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que la vacuna llegue a América Latina y se reparta de la forma equitativa, porque también tenemos que pensar, bueno, va a llegar la vacuna y a quién le va a llegar, cuánto va a costar, cómo se va a distribuir, cómo se va a garantizar que los sectores menos favorecidos realmente la tengan, y qué va a seguir ocurriendo cuando ya por fin podamos volver a tener medianamente normalidad. Y las agendas informativas aquí son claves. Creo que el meternos en la investigación y el proponer, porque investigar también es proponer. En esas publicaciones
de cómo podemos empezar a avanzar en esta transformación de nuestras comunidades, de nuestros países, va a ser muy importante. Pero eso depende también del periodista. No le dejemos la carga solamente al director del medio. Si nosotros como periodistas asumimos esa responsabilidad de cara a esta crisis tan grande que tenemos, creo que podemos poner en la agenda pública todos los días estas informaciones que nos ayuden a tener unas luces realmente claras sobre cuáles son los pasos que debemos dar. Yo sumaría eso, y justamente viniendo de fuera del campo del periodismo, que creo que también puede servir una alianza más o menos estratégica con ámbitos de producción de análisis y de producción de conocimientos. En algún sentido, el puente entre la academia o los centros de estudio e investigación y el periodismo me parece que también es bastante clave, y en ese sentido, desde quienes trabajamos más desde el campo de la academia, producir conocimientos en un formato que pueda ser fácilmente traducible por los periodistas y las periodistas en piezas comunicativas que tengan mucha llegada, creo que que puede ser un elemento también importante en esta estrategia. De acuerdo. En cuanto a lo que conversábamos, nos llegan varios comentarios. Alejandra Somaya nos dice, también creo que es una oportunidad de replantear las políticas públicas desde el aporte de las mujeres en los impuestos, poder visibilizar nuestro aporte en los impuestos y cómo trasladar ese aporte para priorizar los servicios públicos para las mujeres. Sí, de acuerdo, y desde la economía feminista hemos estado produciendo investigación aplicada sobre las estructuras tributarias en Argentina. De hecho, en Colombia mismo, que han tenido su proceso de reforma tributaria, ha habido un movimiento importante, la campaña por los impuestos en los productos de gestión menstrual. Creo que ahí en Colombia tienen buen material y compañeras que le han entrado mucho a este tema y que seguramente les pueden brindar información y análisis para dar cuenta de esto. Quiero sumar algo, y es que ese beneficio tributario no es claro en el caso de Colombia para las mujeres, sobre todo las que han sido víctimas, para las sobrevivientes del conflicto armado, porque lo que se ofrece de beneficio es para la empresa que contrate a mujeres que han sido víctimas del conflicto, pero no tenemos, por ejemplo, una exención de impuestos, no tenemos una rebaja, no tenemos un mecanismo que ayude a las mujeres que son sobrevivientes del conflicto armado, que son el núcleo no solamente de su familia, sino de comunidades enteras, que tienen que cargar con el desplazamiento, con la violencia sexual, con la persecución, con la impunidad de sus casos, que están en condiciones de informalidad porque no han logrado conseguir un trabajo que realmente les garantice que todos los meses van a tener un sueldo, sino que se lo tienen que rebuscar, pero el beneficio es para el gran empresario que la contrata, no para ella. Y esto creo que debería ser una muy buena excusa para que por fin la ley funcione en la vida real y no en el papel. Maruja Royer desde Panamá nos dice, el tema de la comunidad LGTB y la transgresión de sus derechos en esta cuarentena se ha hecho muy evidente. También otra persona antes nos comentaba que han habido casos de violencia policial y de discriminación en la atención sanitaria a personas que hacen parte de esta comunidad. ¿Cómo se debería atender especialmente los derechos de esta comunidad durante la pandemia? Sí, yo ahí puedo traer la experiencia de Argentina, que creo que es un país que ha tenido avances normativos específicos, ¿no? Argentina tiene una ley de identidad de género que reconoce justamente eso, la identidad de género de las personas, y además es una ley muy avanzada, y lo que ha permitido en Argentina la ley y la discusión de la ley, que ya tiene algunos años, en algún sentido empujó y adelantó los cambios sociales en este sentido. Con lo cual la paulatina inclusión de las personas de la comunidad LGTB tiene otro horizonte. O sea, tal vez mi mensaje clave sería
los marcos normativos pueden contribuir, y los procesos de creación de esos marcos normativos también pueden contribuir. Son procesos muy lentos, y requieren de cambios sociales, culturales muy, muy profundos. Pero sin duda tenemos como comunidad que estar súper alerta a estas situaciones, porque la población de la comunidad LGTB vive condiciones de precariedad y vulnerabilidad muy específica, muy peculiar y muy profunda. Entonces creo que también lo tenemos que reconocer como un problema social súper prioritario. Yo agregaría que es un tema de urgencia, no solamente para Colombia, sino para todos los países de la región, porque lamentablemente aquí se sumaron tres factores. Primero, la pandemia, toda la crisis de la pandemia, la homofobia y la xenofobia, porque está muy claro lo que está ocurriendo con la comunidad LGTBI venezolana. Y no solamente ocurre en Colombia, ocurre en Panamá, ocurre en Perú, ocurre en Ecuador, lo hemos visto en Centroamérica, y creo que se ha tratado de atender un poco todo el tema de migración, de la crisis con las personas venezolanas que han tenido que salir de su país, pero este en particular es un tema en el que no hemos ahondado, en el que periodísticamente no hemos mostrado por completo cuál es realmente el drama que están teniendo que enfrentar sin trabajo, fuera de su país, y además perseguidos por su condición de género, con unos casos brutales de abuso de autoridad, vuelvo y digo, no solamente en Colombia, sino en otros países. Y creo que este tiene que ser uno de los puntos que llame a la reflexión de los gobiernos nacionales y locales sobre cómo se está atendiendo el problema de la migración venezolana. Se nos ha quedado por fuera de la agenda. Creo que hemos hablado de la migración venezolana desde muchos factores, pero nos ha faltado profundizar en ese tema de la condición de género, y sobre todo en el tema de trata de personas y de explotación sexual comercial de niños y niñas. Yo tal vez, para traer una nota esperanzadora en este tema que es especialmente doloroso, comentarles nada más que en Argentina, ahora una de las personas que conduce, justamente porque tiene que ver con el periodismo, una de las personas que conduce el informativo de la televisión pública, del canal público, es una persona trans. Y me parece que eso es, por un lado, un ejemplo de cómo estos procesos pueden llevar realmente a transformaciones, pero también cómo estos casos pueden ser excepcionales, ¿no? Pueden ser excepciones, porque tenemos una compañera trans periodista conduciendo un informativo, pero también tenemos todas las otras dimensiones de la opresión a esta comunidad que Ginette señalaba, ¿no? Pero es un gran paso, es un gran paso. Sí, sin duda, y yo creo que socialmente eso legitima tanto el reconocimiento a la comunidad y su valorización, ¿no? Porque en los medios en Argentina ya había presencias de personas trans, pero en roles más estereotipados, ¿no? Aquí lo que hay es una persona periodista. ¿Qué ocurre? Que es una persona trans, y me parece que esos son los progresos más notables, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ya nos queda poco tiempo, y para ir finalizando, quisiera que Corina y Ginette nos aportaran cuáles deberían ser esas fuentes, esas organizaciones a las que se deberían remitir los periodistas que están interesados en cubrir no solo lo que está ocurriendo en este momento en cuanto a desigualdad de género durante la pandemia, sino lo que podría llegar a ocurrir durante el proceso de recuperación económica en esta pandemia. Yo ahí destacaría como fuentes de información más plenamente, a nivel regional. Yo creo que algunas agencias de Naciones Unidas están produciendo información relevante en la División de Asuntos de Género de la CEPAL, la Agencia de Género del Programa de Naciones Unidas, han rápidamente generado algo de información, e incluso debate, recomendaciones, líneas de
de intervención de los gobiernos. Creo que también por ahí es importante este recorrido por las experiencias nacionales, ¿no? Cómo podemos ir tomando ejemplos concretos de algunos procesos o algunas acciones que se estén dando en otros países y que pueden servir de faro para los países que en una u otra dimensión estamos más retrasados. Y luego resaltaría algo que ya dije, que es este puente de diálogo entre la academia y el periodismo, que me parece que también es fundamental, y el diálogo entre las organizaciones de mujeres y feministas con el periodismo y, bueno, estas redes de periodistas feministas que creo que están moviendo justamente todos estos puentes. Yo agregaría a lo que ya ha dicho Corina, la importancia de las organizaciones locales. Creo que en nuestros países hay organizaciones muy serias, no solo las organizaciones feministas, sino organizaciones de tipo social que han venido documentando lo que ha ocurrido antes y durante la pandemia, que tienen un muy buen trabajo de campo, que tienen ese contacto directo con los líderes sociales, con las comunidades, y que tienen una muy buena documentación y argumentación de cómo está la situación. Creo que esas organizaciones locales tienen que ser parte de nuestras fuentes en primera línea para poder documentar lo que está pasando. En segundo nivel, estoy de acuerdo con Corina, de Naciones Unidas, creo que está haciendo un trabajo muy juicioso desde todas sus organizaciones, tanto en ONU Mujeres, en el caso del tema de violencia de género, pero también lo que está haciendo UNICEF, lo que está haciendo UNESCO. Creo que tienen informes muy serios regionales sobre cómo está la situación, pero también dando esas pautas de qué es lo que viene, ¿no? Cómo lo tenemos que enfrentar. El Banco Interamericano de Desarrollo también está haciendo un trabajo juicioso. Este está un poco más sectorizado por países, pero creo que también es una muy buena fuente para consultar. Y por supuesto, los expertos de la academia. Siempre se nos olvida la academia y coincido con Corina, allí hay que hacer unos puentes muy fuertes porque la academia no ha parado. De pronto algunos sectores pararon, pero la academia ha seguido documentando, analizando, investigando, indagando, y siempre, en cualquier situación política o social o económica o religiosa, creo que la luz del camino nos lo ha trazado la academia. Y tenemos que seguir agarrados de esa mano. Así que, y además hay unas investigaciones fantásticas de muchas universidades a nivel regional. Desde Canadá hasta la Patagonia, tenemos muy buenas universidades que tienen unos informes de todos los temas, además, no solamente en temas de género, de todos los temas que pueden ser una muy buena orientación para nuestros temas, nuestros artículos periodísticos, pero sobre todo para esa comunicación que le dé unas herramientas básicas a la gente para acabar de entender qué fue lo que nos tocó vivir en esta primera parte del siglo XXI. Muchas gracias. Y una pregunta que nos acaba de llegar, o una solicitud más bien, ¿nos podrían compartir a qué líneas de información o organizaciones se pueden trasladar las mujeres que posiblemente nos estén viendo o que conozcan personas que están sufriendo maltrato durante esta cuarentena? Dentro de Colombia, en tu caso, Inet, y en Argentina para Corina. Bueno, en Colombia, primero les invito a que sigan las redes sociales de No es Hora de Callar, porque allí estamos publicando todos los días información de lugares, de líneas, de organizaciones donde ustedes pueden buscar ayuda en diferentes ciudades del país. Pero obviamente la línea que siempre les digo es la línea 155, línea nacional 155. Usted puede llamar desde un teléfono móvil, desde un teléfono fijo, del teléfono público de la calle, y allí va a encontrar o un abogado o un psicólogo o una trabajadora social que le dé luz de qué hacer. Y en el caso de las ciudades van a encontrar las líneas de las secretarías de la mujer. En el caso de Bogotá, la línea púrpura,
En el caso de Barranquilla, de Medellín, de Popayán, hay una línea especial que tienen las alcaldías para atender los casos de violencia de género. Pero decirles que hay ayuda, o sea, que hay donde buscar ayuda, que no se silencien, que no se callen, que es difícil enfrentar el miedo para levantar la voz, pero si ustedes se callan, le están dando el poder a la persona que les está haciendo daño, a su victimario. El poder lo tienen ustedes, así que levanten la voz y busquen ayuda. En el caso de Argentina, la línea es la 144, 144, que es una línea que hace muchos años existe y que es un espacio al que recurrir muy, muy potente. El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, que es un ministerio nuevo, pero que está creando muchas vías de comunicación. Tener presentes estas formas alternativas en este contexto de mayor encierro que tenemos. Aquí en Argentina también ha existido esta estrategia a través de, en el caso nuestro fue a través de las farmacias, y la clave del barbijo rojo para pedir allí ayuda. También hay algunas campañas de cómo comunicarse, y esto es el otro, la otra dimensión que me parece que es fundamental para pedir ayuda. Las pares, las otras mujeres. Hay algunas campañas que sugieren formas de comunicar si estamos en una comunicación así, por teleconferencia, por videoconferencia, videollamada con una amiga, de hacer un gesto específico que eso quiere decir pedido de ayuda. Creo que siempre contarnos entre nosotras es también súper importante. Y bueno, la salida de esto también es colectiva, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Corina y a Ginette por acompañarnos en este seminario, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan desde distintos lugares del mundo. Los invitamos a que se inscriban al próximo y último seminario taller de este ciclo, que se llama La promesa de la reactivación económica, revolución o retroceso. Este será el próximo jueves, 20 de agosto a las 11 de la mañana, Colombia. Para más información acerca de las actividades de la Fundación Gabo, pueden entrar a fundaciongabo.org y seguir nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros panelistas y a las personas que nos han acompañado. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.